Gracias por estar en la casa de Dios a pesar de las amenazas de lluvia. Muchos vencieron el temor a mojarse y aquí están, mire, qué bendición. Usted váyase alegre, como dice un salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y termina, o en parte del salmo dice: mis pies estuvieron en la casa de Dios. Así es que usted está en la casa de Dios. Hermanos, ¿en cuál evangelio estás viviendo? Y usted me va a decir: todos en el evangelio correcto. Pues quiero que prestemos un momento de atención a esta enseñanza. Recuerde, hoy es estudio bíblico, porque muchas veces, hermanos, quizás hemos cambiado el significado del evangelio. Y es que el evangelio de Cristo, desde que nuestro Señor instruyó a los apóstoles y se comenzó a instruir, ha ido cambiando. El hombre lo ha ido modificando, le ha ido quitando, le ha ido adaptando. Y vale la pena preguntarnos en este tiempo: ¿qué evangelio o en cuál evangelio estamos viviendo? Porque hay diferentes doctrinas a través en el mundo, y algunas veces tratamos de copiar o adaptar ciertos criterios. Así es que yo le pido, preste un momento de atención. Hermanos, evangelio, realmente la palabra significa buenas nuevas. Pero el evangelio de Cristo no son simplemente buenas nuevas. Realmente el evangelio de Cristo son buenas nuevas de salvación. Porque si hablamos de salvación, el único evangelio que puede traer salvación al hombre es el evangelio de Cristo. Amén. Es el evangelio de Cristo. Hermanos, el evangelio, como decía, a través del tiempo se va mutando. Muchas veces por ignorancia. Muchas veces las personas interpretan mal algún pasaje de la Biblia y comienzan a instruir. Y quizás las otras personas, por no leer la palabra, los que escuchan, por no tratar de verificar, dicen: pues así es, como así oigo que dicen, así es. Otros mutan el evangelio por avaricia. Otras personas pueden mutar el evangelio por deseo de poder, porque ellos quieren sentirse que son los buenos y tratan de cambiar el evangelio, cambiar las palabras, tergiversar las escrituras, a fin de que tengan buenos seguidores. Y podríamos detenernos y mencionar nombres de grandes congregaciones, pero que usted y yo sabemos que a la luz de la palabra, no es a la luz de mi criterio, sino que a la luz de la palabra están bastante equivocados. Pero la gente sigue este tipo de enseñanzas, este tipo de falsos evangelios, porque muchas veces nos acomodamos a la carne. Las personas muchas veces siguen estos tipos de evangelios falsos porque nos acomodamos a la carne. En estos tiempos, usted no me va a dejar mentir, hay un evangelio que está, podemos decir, revolucionando la fe de muchas personas, y es el evangelio de la prosperidad. Y es que le empiezan a decir a usted que usted no ha nacido para estar pobre, que usted ha nacido para ser rico, que las bendiciones de Dios se tienen que transformar en dinero, que si usted no anda un 5 en su cartera es porque usted anda en pecado. Y la gente empieza a creer que de verdad ser cristiano significa tener pisto. Yo le quiero decir algo: de que tenemos bendiciones los hijos de Dios. Pero las bendiciones no siempre son dinero. Porque le diré que con el dinero se pueden comprar las cosas materiales, pero hay cosas espirituales que usted no las va a poder comprar con dinero. Amén. Usted puede tener la mejor cama, una de 2 metros por 2 metros de espuma y o no sé qué, no sé cuáles son las mejores, pero de nada le sirve si no tiene un sueño en paz, tranquilo y reposador. Amén. Usted puede tener con su dinero la refrigeradora llena de la mejor comida, pero si no tiene salud, solo va a verla y no la va a poder probar. Amén, pastor. Así nos toca, ¿verdad? Lo vemos. La azúcar dice: no, cuidadito, ahí nomás dice. Eso pasa, hermanos, cuando empezamos a creer de que en Cristo, nos hacen entender de que en Cristo no va a haber miseria, que no va a haber pobreza, que no va a haber aflicciones, que no va a haber enfermedades. Y empiezan las personas a decir: declare que usted está sano, y se está muriendo. Amén. Declare esto y declare lo otro. Yo quisiera esta noche, si ustedes
comulga alguno de ese tipo de creencias, váyase a la palabra. Váyase a la palabra, porque nuestro Señor Jesús nos dejó ejemplo del evangelio que nosotros debemos de vivir si de verdad seguimos a Cristo. El verdadero cristiano, hermanos, aquel que realmente ha entendido por qué Cristo Jesús vino a este mundo, no va a andar siguiéndole por riquezas, no le va a andar siguiendo por no enfermarse, no le va a andar siguiendo por no tener enfermedades. Aquel que ha entendido por qué razones Jesús vino a morir a este mundo, le va a seguir, le va a seguir a prueba de todo. Haya abundancia, haya escasez, haya salud, haya enfermedad, vayan bien las cosas o vayan mal, siempre vamos a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino para darnos salvación y vida eterna. Por eso vino Cristo. Lo demás puede llegar por añadidura, pero lo importante es que entendamos: el evangelio de Cristo no es riqueza. El evangelio de Cristo no es una vida sin problemas. El evangelio de Cristo es salvación eterna en Cristo Jesús. Eso debemos de entender nosotros. Hermanos, muchos seguimos, y me pongo en cuenta, aunque no lo esté siguiendo, pero muchos seguimos evangelios diferentes, y le voy a explicar. Muchos siguen el evangelio de la Virgen de Guadalupe. Perdonen si en este lugar hay personas que comulgan con la tradición, pero muchas personas creen, para ellos ese es su evangelio. Allí hacen promesas, allí rinden cultos, ahí rinden tributos. Otros siguen el evangelio de la Virgen de Fátima, la que se apareció allá en España y en otras partes de Europa, según ellos. Y fíjese de que le voy a decir algo. Dice la Biblia: si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara otro evangelio, cuando nos detenemos a ver los enunciados, por qué las personas siguen este tipo de fe, vamos a ver que realmente tuvieron una aparición. Pero ya la Biblia ya lo había dicho: si un ángel se les aparece y les enseña otro evangelio diferente al que se le ha sido enseñado, es anatema. Sin embargo, por allá por el Boulevard Constitución, una tremenda casota que le han construido, ¿eh? Así es el hombre. Hermanos, otras personas siguen un evangelio que dicen que, hay tantos, pero hay unos que son devotos de San Francisco, el que tiene un cinturón amarrado. Eso es lo que siguen, ese es su evangelio. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de todos estos evangelios? Y oiga, ¿sabe cuál es la diferencia? No cambian la vida del hombre, no transforman la vida del hombre. Porque si hay un evangelio que realmente transforma a la persona, es el evangelio de Cristo. Y le quiero retar esta noche: si somos los mismos desde que reconocimos a Cristo, no hemos sido transformados hasta ahora y seguimos siendo las mismas personas, ¿sabe qué significa? Que el evangelio que estamos viviendo no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo, aparte de traer salvación, también cambia y transforma a la persona. Amén. Y sabe, la gente se da cuenta, la gente lo ve, la gente mira y la gente habla de los cambios que Dios hace en usted, de los cambios que Dios hace en nosotros. ¿Cuándo se ven esos cambios? Cuando comenzamos a vivir el evangelio de Cristo. Entonces se empiezan a dar cambios, no porque nosotros querramos hacer el cambio, no, porque el Espíritu Santo que recibimos cuando venimos a los pies de Cristo, Él comienza a cambiar nuestras vidas. La persona sin Cristo dice: ¿y yo cómo voy a dejar de hacer tal cosa? ¿Y yo cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Y yo cómo voy a dejar de hacer lo otro? ¿Y yo cómo puedo dejar para ya no hacer más lo que hago? No se preocupe. Solo entréguese a Cristo y Él va a empezar a hacer cambios en su vida que usted y yo creíamos que nunca se podían hacer. Pero Dios al que le servimos es un Dios de milagro, es un Dios que de verdad transforma a la persona. Cuando hablamos, hermanos, de evangelios diferentes, ya hablamos de algunos que sí, pero aparte de eso, dentro de lo que llamamos la fe cristiana evangélica, también hay evangelios distintos a lo que se nos ha anunciado a través de la palabra. Y muchas veces somos nosotros
Oiga, nosotros, los que pertenecemos a una congregación, los que renunciamos al evangelio de Cristo y comenzamos a vivir un evangelio que se acomode a mi forma de pensar. Pues no, yo creo que ahí, sí, así dice la Biblia, pero la interpretación que le dan es diferente a la que yo entiendo. Yo le digo siempre que alguien me dice esas palabras, si la forma que usted está interpretando la Biblia le está edificando y le está atacando el pecado, entonces pueda que su interpretación sea buena. Pero si la interpretación que usted le está dando a la palabra es una interpretación que no le está confrontando con el pecado, que no le impulsa a ser una mejor persona todos los días, cuidado, quizás su evangelio no es el evangelio de Cristo. Hay un filósofo que nació allá en Holanda con padres judíos, se llama Spinoza, y él tenía, a pesar que había sido educado en el conocimiento del Antiguo Testamento y que había estudiado los siervos de Dios, a pesar de todo eso, él se había hecho una idea del Dios verdadero muy diferente a lo que lo presenta la palabra. Según Spinoza, el Dios se revela en la armonía de lo que existe y no en un Dios que le interesa lo que usted hace. Según este pensador, Dios creó al hombre, le dio al mundo y que disfrute de toda la naturaleza y no va a rendir cuentas el día que el hombre pase de este plano al plano espiritual. Ese era su pensar. Esa era la forma en que él había entendido que era Dios. Ese era su evangelio. Así lo creía. Y así como él, muchas veces nosotros decimos, no hombre, mire, si Dios no castiga. Si eso es mentira que Dios castiga. Oiga, infierno no hay. ¿Quién le ha dicho si el infierno es en la tierra? Oiga, y si no hay infierno, y le pregunto, ¿y entonces a qué vino Cristo? Si no hay condenación para el hombre, entonces ¿a qué vino Cristo? Si el sacrificio de Cristo fue necesario para salvar al hombre de la condenación. Amén. Para eso vino Cristo. Dice la palabra que el Señor dice que Él había venido a salvar lo que se había perdido, no lo que se iba a perder, no, lo que ya estaba perdido. El hombre estaba condenado en sus delitos y pecados, pero en el sacrificio de Cristo encontramos redención. Y sabe cuándo Cristo de verdad resgata al hombre, porque el hombre se rinde a Él, vuelve a ser una nueva criatura. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo le digo a usted, esposo, pregúntele a su esposa. Esposa, pregúntele a su esposo si usted es una nueva criatura. Papá, pregúntele a tu hijo si tú eres una nueva criatura. Hijo ya mayorcito, pregúntale a tus padres si tú en verdad eres una nueva criatura. Porque muchas veces, hermanos, podemos haber caído en la religiosidad de congregarnos todos los días, si es posible, de ser parte de un ministerio, pero realmente no hemos dejado de ser la vieja criatura. Y cuando de verdad estamos viviendo el evangelio de Cristo, cuando no estamos viviendo un evangelio falso, todos los días hay un cambio, hay una mejora en nosotros. No nos acomodamos todos los días, porque la palabra dice que somos hechura en Cristo Jesús y que hay una medida de fe a la que tenemos que llegar, a la medida del varón perfecto. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 en adelante habla de esto, que hay una medida y una estatura que la persona, que el cristiano debe alcanzar en su fe en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nos hemos estancado, muchas veces nos hemos acomodado. Ya no queremos dar un poquito más de lo que nosotros damos. Y decimos, con solo eso está bien. Pero se nos ha olvidado el crecimiento espiritual. Cada día el cristiano debe de avanzar en su crecimiento espiritual. De lo contrario, hermanos, nos hemos quedado atrás. Si no nos alimentamos espiritualmente, ¿sabe qué pasa?
estamos desnutridos desde el punto de vista espiritual. En la filosofía de Spinoza, que expresaba que su pensamiento ha dejado a Dios dejó a la creación para que el hombre lo disfrutara, sin rendir cuentas un día. Y sabe, muchas veces nosotros así también pensamos. Así, esa misma forma pensamos nosotros. En la actualidad muchos vivimos conociendo la voluntad expresada por Dios para con los hombres, pero viviendo nuestra propia voluntad. Nosotros ya sabemos qué es lo que a Dios le agrada, pero nosotros seguimos haciendo lo que a nosotros nos agrada. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es una vida sometida a la voluntad de Dios. Y si nos cuesta, pues qué bueno que nos cueste, porque el verdadero evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, fue Él quien las instruyó y nos dio palabra, dio señales y ejemplos de cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 7, versículo 18. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así, hermanos, nosotros debemos de buscar exaltar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados a vivir bajo la voluntad de nuestro Salvador, no bajo nuestra voluntad. Si nosotros empezamos a cambiar y a modificar y a suavizar la palabra para llevar un evangelio suave, perdóneme, pero ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio que Cristo nos ha anunciado. Él nos enseñó a vivir en obediencia. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a vivir en obediencia. Vaya conmigo a Juan capítulo 9, versículo 4 y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús, nuestro Señor, siempre tenía claro cuál era su propósito en este mundo. Él tenía claro cuál era su labor, por qué había venido. Él nunca renunció a su llamado, a su trabajo. Él sabía su propósito. Y lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros como cristianos ni siquiera hemos entendido que somos llamados a un propósito, con un propósito. Yo ya les he anunciado en otros tiempos: usted no está por demás en la iglesia, usted no está por demás en el camino de Cristo. Dios tiene un propósito para usted, y un propósito especial. Usted no está porque, ya lo hemos dicho, usted no está por el error de mamá, por el error de papá, usted no está por un descuido, usted no está por esto, por lo otro, usted no estaba en los planes de sus padres, pero quiero que entienda algo: usted estaba en los planes de Dios. Amén. Usted estaba en los planes de Dios. Y muchos en sus historias dicen: mire, yo pequeño pasé por esto, por lo otro, yo no sé cómo es que estoy vivo. Está vivo porque Dios tiene un plan para usted. Pero ¿cuándo vamos a movernos y decirle: Señor, en ese plan y en ese propósito que tú has trazado para mí, hoy quiero decirte: heme aquí, aquí estoy. Voy a comenzar a cumplir el propósito. Porque yo le diré algo: no nos vamos a ir antes de que nosotros no cumplamos el propósito. De alguna o de otra manera Dios nos va a hacer entender que tenemos que hacer algo para Él. No hemos venido simplemente a consumir oxígeno, frijoles y algo más. No, hemos venido a cumplir un propósito para Dios. Nuestro Señor Jesús tenía claro y Él mostró. Y dijo: en tanto que hay luz de día, yo voy a trabajar, porque viene un tiempo en que ya no podemos trabajar. Usted que está aquí joven, usted joven que está dejando la juventud y está pasando a ser adulto, trabaje para Cristo. Porque vienen tiempos en que ya no se puede trabajar. Y no es porque los tiempos sean duros o difíciles, no, cuando la energía, cuando todo eso empieza a dejarnos. Como dice el libro de Eclesiastés: cuando se empiezan a oscurecer los que miran por la ventana, cuando se corvan las guardas de la casa, cuando el vigor empieza a desaparecer. Entonces muchos quisieron: ay, yo quisiera poder servir. Entonces ya se le pasó a la juventud. Entonces, ¿para qué? Hoy que estamos todavía en buena lid en la vida, hoy es tiempo de servirle a Dios. Hoy es tiempo de trabajar para nuestro Dios. Hoy es tiempo de dejar las excusas a un lado y entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Y comenzar a trabajar
y comenzar, como dijo nuestro Señor Jesús, la obra en tanto que el día dura. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesús como hombre sintió el temor porque se acercaba el momento de su crucifixión, de su martirio, ¿sabe? Él dijo algo. Lucas 22, capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero en su obediencia dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, estaba en un momento terrible. Yo creo, sin temor a duda, que yo le había dicho, Señor, yo no quiero pasar esta copa. Y muchas veces nosotros decimos, no, Señor, esto no, que sea otra, pero esto no. Y no es algo tan difícil como lo de nuestro Señor. Sin embargo, Él mostró una obediencia total, un sometimiento a la voluntad de Dios total. Padre Dios, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora le pregunto, ¿podía nuestro Señor Jesús no pasar ese momento? ¿Podía nuestro Señor Jesús evitar ir a la cruz? Sí podía. Usted me va a decir, no, pero es que los soldados ya lo habían capturado y cómo se les iba. Sí podía. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículos 53 y 54. Después que Pedro había sacado el corvo, para que me entienda, y le había intentado volar la cabeza al siervo del centurión y él solo le alcanzó a agarrar la oreja. Después de todo eso le dice nuestro Señor, después nuestro Señor le dijo, aguarda tu espada, mete tu espada en su lugar, porque el que a espada vive, a espada va a morir. Y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Sí podía. Sí, Él podía pasar ese momento. Pero si él no pasaba ese momento, oiga, no habría esperanza de salvación para usted y para mí. No habría. Porque nacemos, crecemos y vivimos condenados, y solo Cristo puede quitar el cargo de condenación, el pecado que nos condena y que habita en nosotros. Solo nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesús sí podía. Dice, pedir no 12, más de 12. Y si usted quiere saber qué es una legión, es comparada a uno de los batallones, para que lo entendamos acá, porque legiones son romanas, a uno de los batallones que había aquí en los tiempos de la guerra. Y dice, más de 12 legiones de ángeles. Oiga, según la palabra, un solo ángel era más que suficiente para defender a nuestro Señor de sus captores. Un solo ángel salió en una noche y destruyó del campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y ahí no habían ni miles. Un solo ángel era suficiente. Nuestro Señor fue a la cruz por amor a usted y por amor a mí. Ese es el evangelio de Cristo. Ahora bien, si entendemos que Cristo pagó nuestro precio, un precio que nosotros no podíamos pagar, qué bueno es que nuestra vida se la dedicáramos a Él. Hermanos, entre sus enseñanzas no debemos recordar, por lo menos, entre otras, la que está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabe qué nos llama? A amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermano, cuando usted ama a su prójimo, no le roba, no piensa mal contra él, cuida sus cosas, empieza a tener una armonía total con su prójimo, con su vecino, con todas aquellas personas, y empieza a comprender los errores, que es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta pasar por alto. Pero como humanos, todos tenemos errores. Y si usted quiere ser perdonado por sus errores, lo primero que tenemos que hacer es perdonar a aquellos que cometen errores contra nosotros. Por eso dice la palabra, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, el evangelio de Cristo marca una separación del mundo, cuya separación, oiga lo que le voy a decir, cuando
de verdad somos cristianos, se tiene que marcar una separación entre nosotros y el mundo. Y este tipo de separación lo ve Dios. Amén. Y por eso comienza a bendecirle. Lo ve Dios. Lo ven los hombres, pero también lo ven los demonios. Amén. Se lo voy a comprobar. No crea que lo vamos a dejar así por así. Mire, nuestro Señor Jesús dice así. Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe? Entendamos eso, no somos del mundo aunque estemos en el mundo, por lo cual no tenemos que hacer las cosas que hace el mundo. Si en verdad somos cristianos, ya no podemos seguir haciendo las cosas que hace el mundo. Porque nuestro Señor dice, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. El mundo los ha aborrecido, dice el Señor, como a mí también me aborrecieron. Mire el versículo 16, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Parte de la oración que nuestro Señor hizo por sus discípulos. Hermanos, Dios ve cuando de verdad nosotros nos hemos apartado del mundo o nos estamos esforzando por apartarnos del mundo, no acomodándonos al mundo. Los demonios, le dije, conocen si somos hijos de Dios o no. Vaya conmigo a Hechos capítulo 19, 15. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros no los conozco. Para que entre en contexto le voy a explicar, había un endemoniado y habían llegado los exorcistas tradicionales a querer expulsar ese demonio de aquella persona. Pero ellos habían oído de que en el nombre de Jesús los demonios eran expulsados, pero ellos no eran cristianos. Y ellos decían, en el nombre de Jesús que predica Pablo te ordenamos que salgas. Y el demonio empieza a enojarse. Y se enojó tanto que les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no son nada. Y les dio una tremenda sopapeada, dice el pastor, que salieron huyendo sin ropa, chulones. ¿Sabe? Los demonios saben cuando usted es cristiano. Los demonios saben cuando Cristo mora en usted. Los demonios saben cuando Cristo mora en nosotros. Y los hombres, para finalizar, porque ya nos pusieron la musiquita, los hombres también ven nuestra separación del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y oiga lo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los cambios que Dios hace en nuestras vidas, los hombres lo miran y dicen, mire, ese que va ahí, oiga, si antes no se bajaba el corvo y siempre que andaba borracho había que esconderse todo el mundo porque a todos se lo quería montar. Pero ¿sabe qué lo cambió? Desde que empezó a ir a la iglesia. Los hombres ven las obras que Dios hace en nosotros. Mire, con ese hombre antes no se podía hablar, no se bajaba la pistola y a todo mundo le ofrecía balas. Pero mire ahora, yo creo que hasta ya la vendió. Desde que se hizo cristiano cambió. Amén. Dios cambia y transforma al hombre. El evangelio de Cristo es el único que transforma. Es el único que cambia, es el único que nos lleva al Padre. Y cuando nos lleva al Padre, ¿sabe cuál es lo mejor en esta vida? Tenemos bendiciones prometidas. Porque cuando tenemos armonía con el Padre, también el Padre derrama bendiciones sobre nosotros. Ahí donde usted está, cierre un momento sus ojos y meditemos. Porque si estamos viviendo un evangelio distinto al de Jesús, un evangelio que no transforma y que por eso seguimos siendo la vieja criatura, un evangelio que no nos acerca a Dios para recibir sus bendiciones. Y si el evangelio que estamos viviendo no es de acuerdo con Cristo, créanme, tampoco es un evangelio que nos va a librar de la condenación. El que vive el evangelio de Cristo está crucificado juntamente con Él.
No podemos vivir un evangelio anatema y querer ser bendecidos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por amonestarnos, Señor, por medio de tu palabra, pero a la vez, Señor, danos el consuelo que si reconocemos nuestras faltas y arrepentidos nos acercamos a ti, tú, mi Dios, estás con los brazos abiertos para perdonar. Así como el Padre salió al encuentro al Hijo pródigo, así también tú, mi Dios, estás con los brazos abiertos para recibirnos como hijos tuyos. Padre, gracias te damos. Gracias, oh Cristo Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que confirma y el que habla nuestras vidas, el que confirma esta palabra y que nos haga entender qué tipo de evangelio es el que estamos viviendo. Si es que nos hemos adaptado a las costumbres de este mundo y hemos olvidado de que somos llamados a santidad y a separación del mundo. Ayúdanos a entenderlo. Te lo suplicamos, Dios eterno. Yo pregunto si entre los que estamos esta noche hay alguien que aún no ha recibido a nuestro Señor Jesús como el único Salvador de su vida. Yo le invito a que le pueda recibir hoy y que pase a formar parte de la familia de Cristo. Mas si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos una vez más por este momento en que hemos estado en tu casa. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Si hay amenazas de lluvia, te suplicamos que las detengas hasta que lleguemos a nuestras casas. Y permite que en el próximo culto podamos estar aquí para alabar, glorificar y bendecir tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios nos bendiga, hermanos.